En serio, realmente amo esta historia, dale like o eres gay. Ya se la saben que no soy el autor, créditos en la descripción. Capítulo 19. Fuera de la sartén, espera, así que simplemente tiraste a las ranas en sus camas. Gwen se quedó boquiabierta al justiciero sentado frente a ella en la mesa. Peter se encogió de hombros levemente en respuesta a su pregunta incrédula, aunque no pasó por alto la forma casi petulante en que sus labios se curvaron en una sonrisa en su rostro parcialmente desenmascarado. No era mucho, pero era prácticamente una mueca de desaprobación y una risa malvada considerando cómo se había comportado desde que se lo encontró en aquel callejón hacía un par de semanas. Oye, los tiraron en su jardín delantero. Lo veo justo. Dio un sorbo a su café, sonriendo a la taza cuando ella arqueó una ceja con escepticismo. Además, es culpa de ellos por empezar. Puede que el padre del niño fuera ladrón, pero el joven de allá era inocente. Me parece bastante obvio. Ojo por ojo y todo eso. Hizo círculos con el dedo en el aire con pereza. Además, no era como si pudiera decírselo a un profesor. Por lo que me dijo, esos idiotas consiguieron las ranas del tipo que los obligó a diseccionar a los pobres desgraciados. Salir corriendo a delatar no habría servido de nada. ¿Aún así, no te parece demasiado?, preguntó, aunque no pudo evitar que un toque de alegría se filtrara en su voz. Algo en la imagen de Peter y un tipo disfrazado de rana gigante echando mierda asquerosa en la cabeza de un abusón le recordó aquella escena de cuando los nerds atacan. Estoy a favor de plantarle cara a los abusones, pero si te pasas, se cierra el círculo. Vamos, ¿no has visto nunca Chicas Malas? Es pura diversión y juegos hasta que todo se va al carajo. Claro que es obvio. Apoyó la cabeza en una mano libre y miró de reojo la estufa encendida. En fin, está bien. Seguro que esos tres captaron el mensaje y el chico parece convencido de que le dará más credibilidad. Aún así, dejó a esa mujer fuera. Está convencido de que no es mala chica, aunque se la estaba pasando pipa con esos dos idiotas y le estaba dando una paliza. El poder de las tetas te obliga, dijo con sarcasmo, adoptando un tono de anciano falso. No le avergonzaba admitir que le produjo bastante satisfacción ver a Peter toser de repente, con el café casi derramándose de la boca al bajar la taza a toda prisa. Es una forma de decirlo. Tomó una servilleta y se secó la cara rápidamente. De cualquier manera, ya no es mi problema. Parece convencido de que puede invitarla a su baile de graduación, aunque tengo mis dudas. No sé cómo van las cosas en este manicomio, pero de donde yo vengo, eso no es precisamente el comienzo de una relación. ¿Baile? Bajó la vista hacia su taza y negó con la cabeza. El baile estaba manchado para ella después de lo que pasó 2 años atrás, pero darle vueltas no le serviría de nada. Entonces, ¿qué pasó después de que tiraste a las ranas en sus camas?, preguntó, apresurándose a cambiar de tema. Más o menos lo que esperabas. Volvió a sonreír con satisfacción. Sonreía mucho más de lo que ella creía, aunque quizá fuera porque era la primera vez que se quitaba la parte inferior de la máscara durante sus pequeñas quedadas. Sobre todo, muchos gritos y agitándose. Ninguno salió herido, aunque pensé que al viejo le daría un infarto. En resumen, misión cumplida, ¿es solo, qué? ¿Pasó algo?, preguntó, frunciendo el ceño con preocupación. No, es solo que, creo que el chico se equivocó. Chasqueó la lengua y frunció el ceño ligeramente. El chico quería darles unas palizas, golpearlos mientras estaban en el suelo. No lo culpo, ya que antes lo estaban machacando, pero, les dijo que era mi compañero. Gwen intentó no decir nada, de verdad, pero la imagen le bastó para sonreír, y cuando pareció que él le estaba haciendo pucheros, quizás solo fruncía el ceño, pero qué demonios, se volvió loca. PFFT, jajajaja. Echó la cabeza hacia atrás, golpeando la mesa con las manos y partiéndose de risa mientras Peter la fulminaba con la mirada. Espera, espera. Soltó unas cuantas risitas más, ignorando su gruñido de fastidio. ¿Les dijo que eras su compinche? ¿Como tu número 2 y todo eso? Sí, aunque no le veo la gracia. Se recostó en la silla, con los brazos cruzados, como si dijera no me hace gracia. La verdad es que ese chaval va a acabar muerto haciéndose el héroe. Entiendo que quieras ayudar a la gente, pero necesitas algo más que querer hacer el bien si quieres dejar huella. Deberías enseñarle, ASNRK. Intentó en vano ahogar la risa que se avecinaba, aunque por el suspiro que soltó, ambos sabían que no iba a suceder. Ahora mismo lo veo. El espectacular hombre araña y el fabuloso hombre rana. Compañeros en el crimen, salvando el día, un ciudadano a la vez.
cantó, mientras Peter ignoraba la melodía desafinada y se tapaba los oídos con ambas manos para no oírla. En el frío de la noche, llegan a la escena del crimen justo a tiempo. Cuidado, ahí vienen. Que pare. Gruñó, mirándola con desgana mientras ella seguía cantando la canción improvisada. Le había dicho que tocaba en una banda, así que debería haberlo previsto. No era culpa suya, de hecho, lo veía como un programa de policías amigos. Sabes que si no dejas de cantar, no podré terminarte el desayuno. Cuando comas comida para perros, solo tú tendrás la culpa. Claro, claro. Puso los ojos en blanco y dejó de cantar. Peter suspiró aliviado y relajó la postura. Sabes que no entiendo por qué tanto revuelo. O sea, ¿no son compañeros de Spider-Woman? Los foros están a reventar y los tuiteros se vuelven locos con teorías y noticias sobre lo que traman. Hizo todo lo posible por ignorar que la mayoría parecía convencida de que trabajar juntos significaba que estaban juntos o que la gente lo usaba como prueba de que ella realmente era la asesina que Jameson afirmaba ser. Y esos eran los buenos. Ni siquiera quería meterse con los teóricos, que hacían suposiciones solo porque lo oían quejarse de que le ponían un collar y de que ella le tiraba de la correa. Las historias románticas de Spider-Woman y el Capitán América ya eran bastante malas. Pensó en Maxine antes de que pudiera reprimirlo. No le gustaba, pero no podía hacer nada para cambiar el pasado. Lo mejor que podía hacer era asegurarse de que no volviera a ocurrir, que ninguna de las dos se viera en la situación de tener que quitar una vida para proteger a otras. Sí, compañeros, supongo que se puede llamar así. Desvió la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. No me gustan los compañeros, Gwen, y los compañeros cuentan como tales. Negó con la cabeza y se pasó un dedo por la frente. Lo intenté con un par de personas más allá en casa, pero nunca funcionó. ¿Qué pasó?, preguntó, esforzándose por no alzar la voz. Era extraño oírlo compartir información voluntariamente. Normalmente se quedaba callado cada vez que ella intentaba sacarle algo, incluso algo insignificante. No fue la mejor. Gruñó, frunciendo aún más el ceño. Había un tipo ciego que se hacía llamar Daredevil y vestía como si viniera del infierno. Lo conocí cuando estaba rastreando a una asesina a sueldo. Se hacía llamar asesina Diana, probablemente porque Liza no es precisamente muy intimidante. En fin, cuando la encontramos, escapó porque el muy cabrón rojo estaba enamorado de ella y no quería acabar con ella. ¿Qué pasó? Finalmente la encontramos de nuevo, y no escapó la segunda vez. La forma en que lo expresó hizo que ella adoptara una mirada preocupada, lo cual notó rápidamente dada la forma en que negó con la cabeza. No te hagas ilusiones. La maltrataron, pero la dejamos en manos de la policía. No vi a Daredevil durante unos días después de eso, pero finalmente apareció y me dijo que tenía una pista sobre el Kingpin detrás de todo. No escucho un final aquí, insistió. En realidad no pasó nada. Acabamos con el gordo y no lo volví a ver. Por lo que sé, podría estar muerto en una cuneta o podría estar haciendo lo mismo que ha estado haciendo desde que nos separamos. O no es asunto mío. En cuanto a Castiglione, miró la mesa y tamborileó con los dedos sobre la madera, quizás sea mejor no compartirlo. No sé si es algo que necesitas escuchar antes de comer algo. Anda ya, tío. No tengo 10 años. Espetó ella, olvidando por un momento que no llevaba la máscara y que él se daba cuenta de que era algo muy malo. He vivido en Nueva York toda mi vida. Vivir en un sitio donde gente como She-Hulk son famosos y los villanos disfrazados abundan hace que me cueste creer que alguien me diga que cualquier porquería que vendan es demasiado para mí. Sea lo que sea, lo aguanto. La miró en silencio durante unos segundos antes de encogerse de hombros. Bien. Castiglione le disparó a un tipo en el estómago y lo dejó desangrarse durante 3 días. Al siguiente lo arrojó a una cancha y le prendió fuego. Al tercero se lo dio de comer a sus propios perros rabiosos como si fuera comida y al cuarto, de acuerdo, ya lo dejaste claro. Lo interrumpió, apartando la mirada con un sonido de disgusto. ¿Cómo supiste que él hizo todo eso? Estabas. No lo hice yo, por si te lo preguntabas. Se cruzó de brazos. Castiglione no diría que era la persona más estable, pero estaba centrado. Hubo un momento en que casi le disparó a un policía inocente, pero se contuvo. Menos mal, no quería tener que pelear con él. ¿Y los demás? Debería haber dejado que los arrestaran. Insistió, aunque no tan concisa como hubiera deseado. Enterarse de algo después de ocurrido, siempre parecía inútil discutir una vez hecho, bueno, eso y que no estaba segura de si era real.
Tras oír sus historias sobre Norman Osborn, el líder sin hijos de la mafia neoyorquina, dudaba mucho de la veracidad de muchas de sus historias. Pero una cosa era segura. Él definitivamente creía que era la verdad. No funcionaría. Jigsaw, Barracuda, estos tipos estaban por encima de la ley. Tenían a la policía en el bolsillo y nunca se dejaban atrapar. Cualquier abogado que intentara meterlos en la cárcel acababa durmiendo con los peces con un par de botas nuevas de cemento o se cortaban afeitándose y terminaban con el cuello cortado. Además, le dedicó una sonrisa irónica, mataron a su padre. No me corresponde juzgarlo. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando él se levantó de repente y se dirigió a la estufa. Milagrosamente, seguía funcionando incluso con la perilla faltante, y ella lo vio quitar la tapa de la sartén. El olor a carne picada cubría toda la cocina y le hacía gruñir el estómago. A pesar de afirmar que era un cocinero mediocre, superaba por completo lo que ella y Betty sabían de cocina. Lo vio trasladar la carne y el pan a un lugar, mientras sus pensamientos se dirigían a lo extraño que era todo. Le había escrito días atrás por capricho y casi esperaba que no respondiera. Se sorprendió bastante cuando aceptó la invitación y ahora estaban allí, sentados en la cocina de su apartamento mientras él preparaba algo que él llamaba una hamburguesa de babosa para un segundo desayuno. Era extraño. Lo había invitado a su casa para sacarle información, algo en lo que había tenido un éxito desigual, ya que no podía interrogarlo sin dejar claro que sabía más de lo que aparentaba, pero sus reuniones se habían centrado cada vez menos en sonsacarle todo lo que podía a simplemente hablar. Si bien seguía intentando sacarle todos los detalles posibles, a veces casi olvidaba que esos pequeños encuentros tenían un propósito, no solo para que él le preparara un segundo desayuno y lo provocara con canciones desafinadas. Era casi como si estuviera saliendo con Peter otra vez. El desayuno está servido, otra vez. Puso el plato delante de ella, y el aroma a carne aún caliente se elevó tentadoramente. Después, se sentó frente a ella de nuevo y cogió el libro de ciencias que estaba en la otra silla, pasando a la página que había leído por última vez antes de irse hacía un par de días. Su forma de actuar era extraña. Desde lo que fuera que le hubiera pasado, Peter se había comportado de forma extraña, casi irreconocible a veces. Si ella no lo supiera, habría asumido que era un matón violento, o al menos que tenía una idea distorsionada de lo que implicaba ser un superhéroe. Pero ahora, no sabía cómo describirlo, salvo que probablemente era un esquizofrénico. Era paciente, bromeaba, sonreía e incluso su voz no sonaba como si fumara un paquete de 10 cigarrillos al día cuando hablaba con ella. Si no llevara ese disfraz tan tonto, podría haber asumido que era otra persona. Cogió lentamente el sándwich grasiento, le dio un mordisco tentativo y tarareó en señal de agradecimiento. Genial como siempre, Chef Araña. Bromeó, lo que le hizo sonreír levemente antes de que se sumergiera más en el grueso libro. No sabía por qué se había quitado la mitad inferior de la máscara, pero no lo mencionó. Sobre todo porque si lo hacía, podría volver a cubrirse la cara y le gustaba pensar que era un avance y que no se le había olvidado cubrirse completamente al encontrarse con el desventurado civil. Entonces, ¿qué lees?, preguntó ella, observando con indiferencia la rapidez con la que él pasaba las páginas. Algunos datos sobre medicina. En mi país, los avances médicos son anticuados comparados con lo que hay ahora. No hace mucho, la gente creía que beber agua con radiación los rejuvenecería, pero si lo que he leído aquí es cierto, entonces solo causa cáncer. Sí, es como si, se frotó la mano izquierda ligeramente. Aún no tenía ni idea de por qué esa mordedura le había dado poderes, y presentía que no lo sabría en el futuro próximo. Desde que la mordieron, había estado paranoica incluso con la idea de ir al médico a vacunarse por si acaso le encontraban algo raro. Definitivamente no quería que ningún médico loco le hiciera experimentos una vez que descubrieran que era una metahumana. ¿Cuántas veces habían hecho esto ya? No fue planeado, no realmente, pero se encontraron adoptando una especie de rutina. El desayuno en la azotea, ella intentando sonsacar información con la mayor discreción posible, y luego este segundo desayuno porque, al parecer, su estómago nunca sabía cuándo callarse. Por suerte, Betty siempre estaba fuera, haciendo lo que fuera, así que nunca se volvió incómodo. ¿Seguro que no puedo convencerte de que trabajes como chef personal para Betty y para mí? Levantó la vista ligeramente en respuesta a su pregunta. O sea, no gano mucho dinero trabajando en una bodega, pero tengo unas revistas científicas y creo que te vendrían de maravilla, bromeó.
Sea cual sea la razón, parecía disfrutar leyendo esos libros polvorientos, y cuando lo vio por primera vez sobresaliendo de uno de sus estantes, pensó que se había enamorado de él por la forma en que casi se abalanzó sobre él. Ahora, cuando no hablaban, estaba absorto en esas malditas cosas. Es muy tentador, ¿cómo podría negarme? Respondió, con una breve carcajada. Aún así, ahora mismo trabajo para otra mujer. Hasta que Spider-Woman me suelte la correa que me tiene, estoy atrapado, aunque quizá por fin pueda quitármela de encima. Ah, cierto. La prueba. Costó mucho persuadirlo, y no pocos gritos por ambas partes, pero finalmente lo convenció de que permitiera a Shield hacerle la prueba. Había accedido principalmente asumiendo que Spider-Woman se relajaría una vez terminada. Si realmente no era Peter Parker, o si el suero no se pegaba después de la muerte, entonces debería haber estado limpio y Shield perdería el interés en él. Claro que probablemente seguiría vigilándolo, con o sin máscara, y aún necesitaba respuestas. Ojalá lo resolviera pronto, porque aún tenía que lidiar con ese problema con Mac y la organización Silk, además de Murdock y sus ninjas tontos. No necesitaba más problemas. Hablando de eso, ya casi es la hora. Señaló el reloj de la pared que marcaba las 10:37. Gwen arqueó una ceja. No se suponía que se encontrarían para las pruebas hasta dentro de unas horas. Probablemente debería. Oye, ¿qué prisa tienes? Intervino ella, interrumpiéndolo antes de que pudiera levantarse. Una voz en su cabeza le recordó rápidamente que tenía su propia patrulla y que estaba tentando a la suerte, pero la ignoró obstinadamente. Sé que los héroes salen de patrulla o lo que sea, pero aún tienes tiempo de sobra, ¿no? Realmente no, amigo, ¿en serio vas a hacerme rogar? Terminó lo último del sándwich y juntó las manos, con los labios sobresaliendo en un puchero exagerado. Nunca se le dio bien poner cara de cachorrito, pero bueno, para todo había una primera vez. Vamos, Darkman. ¿Te mataría relajarte un par de horas más? Estoy segura de que el mundo sobrevivirá sin un superhéroe por un tiempo. Eres imposible. Apretó la boca en una fina línea, con los labios temblorosos mientras intentaba contener la risa. O al menos eso era lo que ella esperaba que hiciera. Supongo que puedo hacerlo después de terminar lo que Spider-Woman me pidió. Solo una cosa. Se inclinó sobre la mesa y la miró a los ojos. Me llamo Spider-Man. No Dark Spider, ni Darkman, ni Leatherface ni nada de eso que se les ocurra a todos en este manicomio. ¿Está claro? Claro, chico bicho. Él lo oyó antes que ella, pero no estaba muy lejos. Pasos que se acercaban a ellos. Con la mirada fija en la puerta, agarró la mitad inferior de la máscara de la mesa y la sujetó al resto justo antes de que Glory entrara con dificultad. Hola, Gwen. Solo quería decirte que, ya estás aquí. Glory frunció el ceño al ver a Peter sentado al otro lado de la mesa. Los demás sabían que Spider-Man venía aquí, aunque fuera por poco. Betty lo vio una vez, pero sobre todo le preguntó si podía volver a cocinar esos huevos, y no le importó mucho cuando aparecía. Supuso que eran las ventajas de salir con un superhéroe. MJ no hizo ningún comentario al respecto, aunque últimamente no decía muchas cosas dados los problemas entre ellos. Eso dejaba a Glory, y vaya si se formaba una opinión sobre lo que pensaba de él. No le gustaba. Para nada. Glory siempre había sido un poco intransigente y Peter no era la excepción. Solo veía a un peligroso justiciero, y tenía que admitir que lo era, sentado frente a una de sus mejores amigas. En cierto modo, supuso que no podía culparla demasiado por ser protectora. Gwen quiso decir algo, pero Peter la interrumpió antes de que pudiera empezar. No te preocupes, ya me iba. Negó con la cabeza y se levantó, pasando junto a Glory, ignorando deliberadamente la mirada de su amiga y volviéndose hacia ella. ¿Lo dejamos para otra ocasión? No te preocupes. Agitó la mano ligeramente, con una sonrisa forzada. Nos vemos la próxima vez. Quizás podamos ver Bad Girls, para que te graben en esa cabezota que tienes de que la venganza es mala. En tus sueños. Glory mantuvo la mirada fija en él como un halcón antes de que abandonara el apartamento por completo. Gwen hizo ademán de levantarse y salir a patrullar, tal vez para intentar aclarar su mente, pero la mirada incrédula de Glory detuvo esos pensamientos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? Preguntó, señalando la puerta por la que Peter acababa de salir. Mira, Gwen, sé que las cosas están muy raras ahora mismo. MJ cree que eres Spider-Woman, Betty tiene al compañero del Capitán América en marcación rápida, lo que sea. ¿Pero en serio? ¿Vas a actuar como si no fuera para tanto? Puso los ojos en blanco.
Hay un límite para las tonterías que alguien puede soportar antes de que te lo cuenten, ¿sabes? No sé a qué te refieres, murmuró, mirando a sus pies. Odiaba actuar así, odiaba no poder decirles a Glory y a los demás lo que pensaba. A estas alturas, su identidad secreta era un secreto a voces, pero se negaba a dar ese último paso. Quizás tenía miedo, o quizás solo estaba paranoica de que la filtraran sin querer. En cualquier caso, seguía mintiendo e intentando posponerlo. Glory suspiró, cruzándose de brazos con fastidio. Mira, cuando volviste hace una semana después de tu pequeña etapa emo, decidimos dejar de lado lo de Spider-Woman. MJ todavía cree que andas por ahí siendo una heroína a tiempo parcial o lo que sea, pero a mí me da igual. Spider-Woman o no, no es asunto mío, pero esto... Señaló la puerta de la cocina. Gwen, esto es una locura y lo mires por donde lo mires. Estoy bien, Glory. Puedo cuidar de mí misma. Tal vez, pero no ves a policías haciendo malabarismos con armas cargadas. Ella espetó. Mira, Gwen, no eres tonta. Ese tipo es peligroso. Yo no estaba allí, pero ese video habla por sí solo. Le disparó a esa chica. Quizás se lo merecía o quizás no, no lo sé, pero ¿de verdad estás segura de que andar sola con un tipo así es buena idea? Debiste haber visto algunas de las porquerías que hizo en las noticias. Claro que sí. Apenas llevaba un par de semanas allí y ya lo acosaban las noticias, como paparazzis en un escándalo. Matones con extremidades rotas, gente colgada boca abajo después de que llamaran a la policía usando sus propios teléfonos. Rayos. Había visto una entrevista en directo con un detective durante una redada en una casa de pandillas, interrumpida cuando uno de los gánsteres fue arrojado por una ventana y quedó colgando del borde con telarañas en los pies. Todavía no tenía ni idea de qué hacía en la última. Quizás podría preguntarle cuando volviera. No va a lastimar a un inocente. Se mordió el labio. A pesar de lo que lo había visto hacer, parecía tener buenas intenciones, al menos de eso estaba segura. Solo necesitaba calmarse, y tal vez recibir un sermón sobre el uso de la fuerza o algo así. Quizás podría pedir prestadas las viejas presentaciones de PowerPoint de su padre. Además, no podría dispararle a nadie aunque quisiera. Su Spider-Woman le quitó el arma. Me lo dijo. Gloria arqueó una ceja ante la obvia mentira, pero no dijo nada más, prefiriendo negar con la cabeza con exasperación. Bien, si crees que tratarlo como a un cachorrito callejero es buena idea, entonces es tu funeral. Suspiró. Solo asegúrate de tener cuidado, ¿de acuerdo? ¿No lo soy siempre? Preguntó Gwen, sonriéndole a la otra chica, quien le devolvió una sonrisa reticente. Glory se preocupaba, era lo que hacía. A pesar de todas las veces que se quejaba de lidiar con ellos, nunca cumplía sus amenazas de dejar la banda y mostrarle a MJ que no todo gira en torno a ella. Gwen, como mínimo, apreciaba la idea. Francamente, le preocupaba más que ella y las demás se vieran envueltas en sus problemas por culpa del disfraz en su mochila. Perderse el ensayo de la banda era el menor de sus problemas. Después de que Hippo intentara matar a su padre en uno de sus conciertos y de que el concierto de Felicia se convirtiera en un trío entre ella, Felicia y esos malditos ninjas, empezaba a creer que estaba maldita. Necesitaba despejarse. Quizás un par de horas de patrullaje le vendrían bien. A veces se preguntaba de dónde sacaban estos tipos todos sus juguetes. Ese pensamiento cruzó por su mente mientras miraba fijamente al posible asaltante al que se enfrentaba. Ya se había enfrentado a supervillanos de segunda categoría, Koala Commander y Conejo Blanco le venían a la mente, pero desde hacía unas semanas prácticamente habían estado apareciendo de la nada. ¿Qué había sido de aquellos tiempos difíciles en los que solo tenía que lidiar con tipos con pasamontañas y trajes de negocios que intentaban robar un banco? Les dio una paliza y los dejó en manos de la policía, pero al menos allí tenía sentido. Ahora ella estaba lidiando con esto. La figura frente a ella podría describirse como la de un ninja con traje de neopreno. Todo su cuerpo estaba cubierto de lo que parecía cuero chirriante, excepto sus ojos, que lucían unas gafas amarillas de un tamaño cómico. En su espalda vio, y en ese momento se preguntó si se había tomado alguna pastilla antes, una auténtica katana, mientras que sus pies estaban cubiertos por lo que parecían unos patines en línea diminutos. ¿Quién se supone que eres?, preguntó, esquivando su torpe bofetada mientras él pasaba patinando. En realidad, con lo estrecho que era el callejón, probablemente podría quedarse en la pared y verlo cansarse, pero la curiosidad morbosa le impidió ignorarlo por completo. Si intentas ser un ninja, llegas con algunos años de retraso. Los cyborgs están de moda últimamente, ¿sabes?
Ja, qué vergüenza por tu anterior derrota que te haces la tonta. No esperaba menos. Sacó la katana y la sostuvo con ambas manos, con las piernas dobladas en una postura de combate incómoda. Qué pena que tus intentos sean inútiles. Esta revancha lleva años preparándose. Ven, enfréntate a tu muerte a manos de Slide. La víctima del asalto la miró con fastidio. Oye, no fue culpa suya. Prepárate para ser slideada. ¿Deslizada? ¿Slidomizada? ¿Qué carajo estaba pasando? No, en serio, ¿quién eres? No respondió. Gwen arqueó una ceja cuando él se abalanzó sobre ella con un grito primitivo, blandiendo la espada como un bebé que sacude su sonajero para llamar la atención. Con un suspiro, Gwen le sujetó los pies al suelo con una mano, asegurándose de atar una telaraña a la hoja de la katana y alejándola de él antes de que pudiera hacerse daño. Lo último que necesitaba era que ese idiota se cortara con papel por su descuido. ¡Guau! Gritó al caer de bruces contra el suelo, gimiendo de dolor al notarlo enseguida. Sin dudarlo, Gwen le cubrió el resto de la espalda con una red e ignoró sus protestas por la vergüenza de haber hecho trampa para conseguir una victoria. La verdad es que tenía demasiadas cosas con las que lidiar y tipos como estos no eran su prioridad. Bueno, eso fue fácil. Bajó la vista hacia la espada decorada, negó con la cabeza y la sujetó a la pared. La policía la querría como mínimo como prueba. ¿Estás bien?, preguntó, volviéndose para mirar al hombre del traje. Ya es seguro. Puedes, basura. Parpadeó. Esperaba que el tipo se enojara por casi haber sido asaltado, pero la estaba mirando directamente cuando lo dijo. ¿Qué quieres decir? O sea, eres una basura, repitió, con un tono más duro. Es tu culpa que existan tipos como estos. Te disfrazas y golpeas a la gente mientras haces bromas. Te crees por encima de la ley. Se burló. Eres peor que él. Los ojos de su máscara se entrecerraron, aunque logró mantener la calma. Tras días en que la gente se había vuelto un poco más receptiva, casi había olvidado que esto era lo normal, que la criticaran después de ayudar a alguien y que la ignoraran la otra mitad del tiempo. Al menos, cuando la policía le disparaba, de verdad creían que era una criminal, por absurdo que pareciera, y podía superarlo. Supuso que el destino o cualquier mierda, decidió que necesitaba una dosis de realidad. De nada. Negó con la cabeza y lanzó una telaraña al techo, ignorando la mirada fulminante del anciano. No debería haberse sorprendido. Quizás era una diferencia generacional, pero sin duda la nueva generación la aceptaba más que la anterior. Quizás todavía se tragaban los desvaríos de Jameson. La verdad es que no lo sabía y no le importaba. Conseguir la aprobación de la gente habría estado bien, pero no era por eso que se ponía la máscara día tras día. Hablando de eso, apenas llevaba un minuto en el tejado cuando lo oyó. Llegas tarde. Volviendo la cabeza de golpe hacia el origen de la voz, encontró a Peter de pie contra la pared del tejado, con las manos cruzadas con impaciencia. A estas alturas, ya había aprendido a dejar de sorprenderse por sus apariciones repentinas o por su sentido arácnido, que no le advertía en absoluto cada vez que él aparecía. ¿Hay más payasos a los que quieras dar una paliza o podemos acabar con esto de una vez? Ah, ¿viste eso? Hizo una mueca. Era una tontería, pero la idea de que la sermonearan delante de alguien conocido la irritaba. Si te refieres a ese cabrón desagradecido que cree que eres peor que el tipo que intentó asaltarlo, entonces sí que lo vi. Entrecerró los ojos. No podía ver su expresión bajo la máscara, y su voz le impedía saber si pensaba algo al respecto. No es asunto mío lo que hagas con tu tiempo. Acabemos con esto de una vez para poder quitarme de encima a la estrella y las barras y a su pequeña secta. Shield no es una secta, espetó, irritándose rápidamente por el encogimiento de hombros indiferente. Hacen todo lo posible por mantener la paz. Sé que tienes problemas con ellos, no te pedí tu opinión, jefe. Hagamos esta prueba ya para demostrar que no soy ese niño del que tanto hablas. Sintió la tentación de discutir, la sentía a menudo cada vez que hablaba con él disfrazado, notó, pero tenía razón. Todos necesitaban respuestas y sentarse a debatir sobre la ética de Shield no les llevaría a ninguna parte. Quizás cuando por fin tuviera una idea de lo que estaba pasando, podría lidiar con el desastre total que habían sido las últimas 2 semanas. El viaje a la dirección que le dio Kat fue dolorosamente silencioso. Intentó conversar un par de veces, incluso se ofreció a cargarlo para que pudieran llegar más rápido, pero él no respondió. Fue suficiente para que se arrancara el pelo de la frustración. Sabía que podía ser amable, lo había visto hacía apenas unas horas, pero su obstinada insistencia en ignorar a Spider-Woman estaba empezando a irritarla.
Por suerte, llegaron sin incidentes, aunque tardaron más de lo que le hubiera gustado, dada su negativa a hacer otra cosa que correr. Al levantar la vista hacia el anodino edificio, empujó la puerta y volvió a mirar el mensaje. Dice que tenemos que ir a la parte de atrás y luego decir la contraseña. Si de verdad somos nosotros, nos dejarán entrar. Nada puede ser simple. Esto es peor que los garrotes de Fat Larry, murmuró, más para sí mismo que para ella. Dirigiéndose a la parte de atrás, no encontraron nada más que una habitación vacía llena de unas cuantas cajas viejas y nada más. Miró a su alrededor. Se esperaba un portero o incluso una puerta extrañamente visible, no esto. Bueno, levantó su teléfono y miró la contraseña. Y, invisiblemente, nos tragamos al impasible y atado cree. Dijo en voz alta, ignorando lo estúpida que parecía. Sabía lo que significaba, crecer con los cómics del Capitán América solía tener ese efecto, pero no cambió mucho sus sentimientos. Su sentido arácnido emitió un leve zumbido justo antes de que el suelo cayera bajo sus pies. Mierda. Recuperó el equilibrio rápidamente y miró fijamente la pared que pasaba rápidamente. Gracias por avisarme, Cap. Se giró hacia Peter y lo encontró murmurando algo que parecía una maldición, algo sobre salsa, en voz baja, pero más allá de eso, no parecía estar mal. El ascensor improvisado descendió unos segundos más antes de detenerse frente a una puerta de cristal transparente. Al otro lado, vio a unos cuantos agentes de S.H.I.E.L.D. con rifles deambulando por allí. Algunos los miraban fijamente, pero la mayoría parecía contentarse con ignorarlos y seguir con su trabajo. Las puertas dobles se abrieron con un suave pitido. Volviendo a mirar a Peter, se encogió de hombros y entró, mientras él la seguía, mirando fijamente a los agentes antes mencionados. Estaba nervioso, al menos eso supuso ella. Mejor no se quedarán allí mucho tiempo. Si tuviera que describir el lugar, las palabras base secreta le vinieron a la mente de inmediato. Paredes plateadas y lisas, maquinaria elegante y tipos con pistolas láser de alta tecnología y uniformes a juego deambulando por el lugar. Al fondo, vio a un par de hombres con batas de laboratorio, y al Capitán América de pie no muy lejos, diciendo algo que no pudo entender. El cable dijo que era una especie de laboratorio de investigación, un pequeño lugar que S.H.I.E.L.D. había construido por si acaso. Supuso que debería haber esperado que fuera realmente elegante. Le recordó demasiado a esas películas de Hannah Bint con búnkeres y agencias subterráneas secretas. Spider-Woman. Bien, ya están aquí. Asintió rígidamente, mirando a Peter un poco más de lo habitual antes de señalar a los científicos. Estos dos serán quienes realicen las pruebas. Supongo que Spider-Woman les contó lo que va a pasar, ¿no? ¿Necesitas una jeringa llena de mi sangre, no? Eso demostrará que no soy el chico parque por el que todos se preocupan. Exactamente. Debería ser rápido e indoloro, señor. Araña. El mayor de los dos científicos, probablemente de unos 50 años, a juzgar por sus canas, asintió. Permítame presentarme. Me llamo Spencer Smith, y él es mi hijo Alistair. Le dio una palmada en la espalda al joven, y el joven científico moreno les dedicó a ambos una sonrisa amistosa. Es un gran honor conocer a dos héroes de su talla, lo que papá quiere decir es que es un gran fan y quiere un autógrafo cuando termine esto. Alistair la interrumpió con buen humor. Ambos lo somos, de verdad. Los hemos visto en las noticias y el capitán solo tiene cosas buenas que decir de usted, señorita. Es genial conocernos por fin en persona. Les ofreció la mano, que ella estrechó agradecida y Peter ignoró. Sinceramente, ayudó a aplacar las palabras del último imbécil. Bueno, ahora que ya nos han presentado a todos, interrumpió Cap. ¿Podrían darnos un minuto? Tengo algunas cosas que decir. Claro. Solo estamos preparando el aparato. Ven, Alistair. Los vio ir a la esquina del mini laboratorio, sacando viales, jeringas y demás material científico que esperaba de cualquier clase de ciencias. Cuando estuvo segura de que ambos estaban absortos, el Capi finalmente decidió hablar. Antes de empezar con esta prueba, necesito decirles algo. Seguí la pista de Spider-Woman y busqué el nombre de Otto Octavius en todas las bases de datos a las que pude acceder. Los resultados fueron escasos, pero logré obtener algunos. ¡Qué sorpresa! Ha sido una anguila desde que llegué, murmuró Peter, aunque a ella no se le escapó el dejo de alivio en su voz. Supongo que me lo dirás cuando esta prueba tuya dé buenos resultados. Entiendes rápido. El lado derecho de su boca se alzó en una sonrisa. Aún así, hay algo que tengo que aclarar antes de hacer nada. Spider-Man miró su rostro enmascarado y entrecerró los ojos. Dime la verdad.
¿Cuándo llegaste? Tu tiempo es demasiado cercano a los experimentos de Sil para mi tranquilidad. Si te refieres a la pequeña señorita Rayo, entonces un día o dos. La verdad es que esos primeros días fueron un poco confusos. Después de Ameread, apartó la mirada y suspiró. Me desperté en un callejón después de la pequeña máquina de fuegos artificiales de Octavius y me encontré con la viuda blanca aquí unas horas después. No tuve mucho tiempo para una visita guiada, ¿me entiendes? Le dijiste a Spider-Woman que eres de 1934, ¿correcto? Sí, pero cree que es una locura y que tiene más sentido que yo sea el cadáver de ese niño muerto que ha vuelto a la vida. La miró con una mirada indescifrable y ella tuvo que resistirse a responder con sarcasmo. Quizás se equivocaba o quizás tenía razón. No tenía sentido sacarlo a relucir ahora que podían conseguir pruebas. Tengo la sensación de que tú tampoco me crees. Te sorprenderías, dijo. La verdad es que he estado pensando en lo que me dijo Spider-Woman y tengo mi propia teoría. Es muy posible que vinieras de una dimensión alternativa. Un silencio se apoderó de la pareja. No sabía qué estaba pensando Peter, pero sí lo que ella. ¡Qué locura!, seguido rápidamente por una voz que se cortó con un ¿de verdad? Y otros argumentos similares. Había leído los cómics del Capi de pequeña, y había visto suficientes cómics sobre el multiverso como para creerse la idea de la existencia de otros mundos. Diferencias sutiles, constantes, variables y toda esa jerga. Pero aún así, ¿por qué precisamente Peter? ¿Fue solo coincidencia que estuviera aquí en Nueva York en ese momento entre los millones o miles de millones de personas que podrían haber venido en su lugar? Pero no se supone que viajar entre dimensiones es imposible, exclamó Gwen. En la mayoría de los mundos, sí. Algunos portales se abrían una y otra vez, pero a veces tenía que esperar meses o incluso años cuando viajaba por mi cuenta. Incluso ahora, con la tecnología que tenemos, es imposible abrir portales dimensionales, así que dudo de tus afirmaciones de que un científico de los años 30 pudiera crear un portal con la tecnología de la época. ¿Sí? Bueno, en mi época, a una mujer negra que se alistaba en el ejército la linchaban, y ni hablar de convertirse en la cara de Estados Unidos. Spider-Man se burló, y el Capi arqueó una ceja en respuesta. Y la verdad es que esto no es nada impactante. Viajes en el tiempo o mundos alternativos, solo sé que no pertenezco aquí. Admito que aclara algunas cosas, pero no cambia nada. Solo sé que tengo que encontrar a Octavius y que construya ese aparato para poder regresar. Ahí está el problema. Se cruzó de brazos y suspiró. Spider-Woman me lo contó antes, pero quiero que me lo digas tú. ¿Tienes o no recuerdos de Peter Parker? Respóndeme con sinceridad. Spider-Man gruñó molesto antes de responder. Sí, van y vienen. Chasqueó la lengua. Y qué incomodidad. Casi siempre que me duermo tengo pesadillas, es un verdadero fastidio. ¿No me dijiste que tenías pesadillas?, murmuró Gwen. Considerando que la mayoría empiezan conmigo convirtiéndome en un monstruo y muriendo en tus brazos, no es difícil entender por qué. La regañó antes de volver a mirar al Cap. ¿A qué te refieres? Ese niño está muerto. Lo que quiero decir es que eso no debería pasar. Los miró a ambos por turnos. He estado en mundos diferentes y he visto muchas cosas. He visto mundos donde era igual, mundos donde no existía, mundos donde era un hombre o estaba muerta. ¿Saben algo en común? Se tocó la sien. Sus recuerdos eran suyos y los míos eran míos. Diablos. Me encontré con un mundo donde la versión mía de esa dimensión era la segunda al mando de Cráneo Rojo. Tenía que matarla antes de que pudiera hacer algo horrible, y ¿saben qué? Nada. Sin recuerdos, sin vínculo compartido ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó, con la voz cada vez más dura. Lo que digo es que si realmente eres de otra dimensión, entonces algo anda mal. Quién sabe, quizá tuve suerte y nunca tuve que lidiar con recuerdos vinculados, pero por mi propia experiencia, lo único que puedo decir es que lo que estés experimentando no es normal. Claro, normal. Creo que esa palabra dejó de tener sentido en cuanto consideraste mundos alternativos. Tienes razón, Spider-Man, añadió Gwen. No he viajado a otros mundos ni nada, pero el Capi es lo más cercano a un experto en esto que tenemos. Como mínimo, tenemos una duda razonable y cualquier explicación tiene sentido. Ahora solo tenía que decidir cuál quería que fuera la verdadera. Estaba a punto de responder cuando el Dr. Spencer les gritó que todo estaba preparado. Momento de la verdad, mirando la jeringa, Spider-Man dejó escapar un suspiro, se sentó en la silla ofrecida y rápidamente se arremangó la manga derecha de su abrigo.
Gwen observaba nerviosa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras la aguja se clavaba en la piel y la jeringa se llenaba rápidamente de sangre carmesí. No le daban reparos las inyecciones, se las ponía como una campeona antes de que le mordieran, pero incluso con el Dr. Spencer intentando animar el ambiente con bromas, no pudo evitar pensar en los peores escenarios. Si de verdad era de otro mundo, entonces, ¿qué? No era el Peter de este mundo, solo otra versión de él. Así que, más bien un primo. ¡Qué frustrante! Negó con la cabeza y respiró hondo. Aunque no fuera su Peter, ¿por qué había desaparecido su cadáver? No iba a creer que fuera una coincidencia, y había visto demasiadas cosas en los últimos 2 años como para dejárselas a Capi a los demás. No, ya sea que él fuera su Peter o no, ella estaba involucrada en esto. Los siguientes segundos llegaron de golpe. Recordó que Alistair puso la sangre en una especie de plato y la metió en una computadora para analizarla, y luego, entonces todo se fue a la mierda. Algo fuerte resonó en lo alto y los agentes de S.H.I.E.L.D. reaccionaron rápidamente. Corrieron a rodear el laboratorio en miniatura y les apuntaron con sus armas, no, le apuntaban a él. Vio a Spider-Man ponerse de pie de repente, con la silla deslizándose por el suelo mientras observaba el círculo de armas y porras que los rodeaba. Parecía querer pelear, y probablemente lo habría hecho si el Capi no hubiera hablado primero. Todos bajen las armas. Agraviarlo no va a ayudar a nadie. Ordenó, y los agentes bajaron las armas a regañadientes. Spider-Man, me temo que tienes que dar explicaciones. ¿De qué demonios estás hablando? Siseó, con los puños apretados y temblando de ira apenas contenida. ¿Sí? ¿Qué pasa? Preguntó Gwen, aunque ya sentía un nudo en el estómago. Era fácil ver el miedo en los ojos de Spencer y Alistair, la forma en que los agentes seguían agarrando sus armas con fuerza a pesar de las órdenes del Capi. Tenían miedo de algo, tenían miedo de él. Eso. Cap señaló la gran pantalla de la computadora. Vio los diagramas de células sanguíneas y una lista de datos que no podía comprender del todo. ¿Podrías explicárnoslo? Yo, no entiendo, tiene el suero del lagarto en la sangre, Spider-Woman. Está infectado. Capítulo 20. En la unidad de contención reforzada. Él sabía que no debería haber confiado en ella. Spider-Man miró a los soldados que lo rodeaban. Las órdenes de Stars and Stripes hicieron que dejaran de apuntarle con sus extrañas armas de luces, pero aún sentía su sentido arácnido ardiendo débilmente en la nuca. No sabía hasta dónde llegaba, no realmente, pero incluso a través de sus cascos podía ver que muchos estaban tentados a dispararle. Le tenían miedo de que se convirtiera en un monstruo como el chico Parker y los hiciera trizas, y todo porque alguna computadora les había dicho que estaba infectado. Malditos idiotas. Por otra parte, no podía tirar piedras considerando cómo se metió en este lío. Deja que te pongan a prueba y luego te dejarán en paz, seguro que me vendió ese puente. Miró fijamente a la supuesta superhéroe. Ella miraba entre él y la pantalla, con los ojos muy abiertos y los brazos colgando flácidos a los costados. Frunció el ceño y resistió el impulso de intentar dividir el lugar. Podría eliminar a algunos de estos tipos, pero con Stars and Stripes y White Widow no llegaría muy lejos, no le gustaban sus posibilidades. El hombre mayor de la bata fue el primero en hablar, mirándolo de arriba abajo como si fuera un trozo de carne. Señor Araña, dijo, con los dedos crispados por el nerviosismo, ¿siente algo fuera de lo normal? ¿Algún arrebato de ira o? Depende. ¿No te enojarías si te apuntaran con armas y te miraran como si fueras a convertirte en un monstruo? Preguntó, poniendo los ojos en blanco al ver que el médico no respondía. Si te refieres a eso, entonces sí, no me siento como si me hubieran ofrecido un vaso de leche caliente. No nos referíamos a eso, dijo Alistair. Verás, el suero tiene ciertas propiedades al insertarse en el cuerpo humano. Señaló la pantalla, los números e imágenes que no le parecían comprensibles, como si eso demostrara su punto. El suero tiene ventajas y desventajas. Como puedes ver por la reacción de los agentes, esas desventajas pueden ser graves. Hizo una mueca. Spider-Man no pasó por alto la forma en que dichos agentes se miraron incómodos. Disculpen nuestra precaución, pero un brote de infección podría ser grave. Me di cuenta por la fiestera que me organizaron, dijo Spider-Man, cruzándose de brazos y relajándose un poco al ver que el estruendo en su nuca se apagaba. Se estaban calmando, aunque solo fuera un poco. Si creen que me voy a convertir en un lagarto gigante, mejor dispárenme. No me voy a convertir, pero dudo que pueda convencerlos de lo contrario, así que aprieten el gatillo o no. Nada.
Vio que algunas manos se les movían, uno incluso intentó agarrar el mango de su bastón, pero Starsky Stripes intervino antes de que algo pudiera pasar. Nadie le dispara a nadie, dijo, mirándolos con severidad antes de fulminarlo con la mirada. Y les agradecería que no intentaran provocarlos, gracias. Negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Todos están nerviosos por los resultados, pero pensemos en esto con racionalidad. Spider-Man, ¿recuerdas que te inyectaran el suero desde que llegaste? No. Las únicas drogas que me pongo son morfina y analgésicos, nada que me convierta en algo grande, verde y escamoso, respondió, mirando de nuevo a la viuda blanca. Ella no había dicho ni una palabra y eso empezaba a preocuparlo. Piénsalo bien. Quizás tú, solo dije que no sé por qué. Frunció el ceño y se contuvo para no insultar. Estaba rodeado de tipos armados y con ganas de apretar el gatillo en una habitación bien iluminada. Lo convertirían en queso suizo antes de sacar siquiera la mitad de las bolas de grasa. No sé cómo me entró eso, pero seguro que no es porque lo haya metido yo mismo. Miró la consola del ordenador y frunció el ceño. Estuvo tentado de llamarlo sabotaje, pero su sentido arácnido no le advirtió ni una sola vez de que algo andaba mal cuando le pusieron la aguja en el brazo. Algo más estaba sucediendo. Yo le creo, dijo Viuda Blanca, hablando por fin. Arqueó una ceja ante el repentino voto de confianza, pero no dijo nada. Aceptaría lo que pudiera, incluso si viniera de ella. Cap, vimos lo que el suero le hacía a la gente. Se transformaron en segundos y no pudieron controlarse. Spider-Man, su mascota, está al mando y no parece que vaya a convertirse en uno de esos, ¿verdad? Aún es un riesgo, lo sabemos, Spencer, pero Spider-Woman tiene razón. Barras y Estrellas lo miró con los ojos entrecerrados. La computadora no miente. Tu sangre está prácticamente cubierta de suero, pero el hecho de que estés aquí ahora y no presentes ninguno de los síntomas es sospechoso. Alivia, pero sospechoso. Me alegra mucho tener tu aprobación, dijo Spider-Man con sarcasmo evidente. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Tus matones me van a disparar de todas formas? No, pero podemos llegar a un acuerdo. Sacó otra jeringa del bolsillo y se la ofreció. La traje por si acaso. Si te la inyectas, seguro que todos los que están a tu alrededor estarán mucho más tranquilos. Se quedó mirando la jeringa que le ofrecían un momento antes de aceptarla con cuidado. A primera vista, no había nada sospechoso, salvo que el líquido dentro era amarillo, pero sinceramente, era de lo menos raro que había visto. De nuevo, su sentido arácnido guardó un silencio inquietante al acercarla al cuello. Ella no le mentía y no le haría daño, de eso al menos estaba seguro. Se inyectó las agujas en la carne, siseando levemente ante la sensación de escozor que iba y venía. Una parte de él esperaba que la droga causara estragos, que tal vez le hiciera sentir la sangre ardiendo mientras hacía lo que hacía, pero solo sintió un entumecimiento que se extendía. Era casi relajante, de alguna manera, y para cuando le devolvió la jeringa a Starsky Stripes, ya estaba desapareciendo. ¿Qué fue eso?, preguntó, observando de nuevo al grupo que lo rodeaba. Ya podía ver cómo se relajaban, algunos incluso empezaban a alejarse para regresar a sus puestos. Un supresor, respondió ella. El suero de lagarto no tiene cura conocida, así que cualquier persona infectada debe tomarlo a diario para evitar perder el control y transformarse. La vio hacer una mueca y negar con la cabeza antes de volverse hacia la pantalla. Eso debería durarte al menos un par de días. Hemos descubierto que cada persona tiene distintos grados de resistencia. Algunas necesitan tomarlo cada pocas horas. Genial, suspiró. Tu resistencia debe ser más potente que la del resto, dijo Alistair, con la mano en la barbilla y la mirada fija. Incluso si creemos que tu infección fue reciente, ya deberías haber mostrado síntomas mucho antes de llegar. Si, en cambio, suponemos que llevas días con el suero en la sangre, hizo una pausa, podría significar que tienes la inmunidad más cercana al suero que hemos visto hasta ahora. Hablaremos de eso más tarde. Tengo más curiosidad por saber cómo y por qué tiene el suero, dijo Whitehall. Cada vez que he visto ese suero, ha arruinado la vida de la gente. Tenemos que averiguar cómo lo conseguiste, Spider-Man, antes de que termine como ese Parker. Se frotó la muñeca, rozando con el pulgar la herida reciente de la hemorragia. No estaba seguro de si se había creído la droga de ese chiflado, pero lo que él creyera no importaba. Ellos, desde luego, creían que la tenía y que lo que decían valía, al menos hasta que saliera de allí. Bullseye podría haberse conformado con huir de esos tipos, pero no podía permitirse que esos idiotas lo persiguieran mientras buscaba a Octavius.
De acuerdo. Estrellas y Barras asintió. Con eso en mente, sugiero que llevemos esta conversación a otro lado. Lo que voy a mostrarles es delicado y prefiero no hablar de ello tan abiertamente. Miró a los soldados, la mayoría dispersándose de inmediato, mientras que algunos se quedaron atrás unos segundos antes de seguir rápidamente al resto. Tuvo que admitirlo. No creía que una dama negra vestida como una imagen de propaganda se ganara tanto respeto, pero ahí estaba. ¿No deberíamos hacer más pruebas, capitán?, preguntó Spencer. Esto es, más tarde, dijo ella, y su voz apenas dejaba lugar a argumentos. Mujer araña, hombre araña, seguidme. Mantuvo la vista fija en la espalda de Estrellas y Barras, ignorando las fugaces miradas que algunos soldados le dirigían al pasar. La superhéroe también lo observaba. Pudo ver cómo ella giró el cuello para mirarlo, apartando la mirada casi de inmediato cuando él la miró. Sabía del suero, sabía lo que le hacía a ese chico. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que se culpaba por su estúpido error. Oh Dios mío, Peter, miró al suelo y frunció el ceño. No sabía mucho de ese chico, pero sus últimas palabras resonaban en su cabeza. Solo quería ser especial, como tú. Negó con la cabeza e intentó ahuyentar el dolor de cabeza que se avecinaba. Lo oía cada noche al acostarse, y se despertaba oyendo los ecos antes de que otros pensamientos los reemplazaran. Era tan mezquino. Ese aspirante a científico quería el poder por sí mismo, lo quería para vengarse y porque le encantaba la idea de un héroe. Me pregunto si sabe lo que sentía por ella, pensó Spider-Man, mirando a la viuda blanca. El chico la admiraba, quizá incluso la amaba, pero era solo una imagen superficial. Era una superhéroe, la dama del traje colorido que rompió todas las leyes de la ciencia y la física y luego bromeó al respecto. Todo lo que vio fue una dama sentada en un caballo alto, convencida de que siempre tenía la razón. Se detuvieron en una pequeña habitación, cuyo interior estaba vacío salvo por una gran mesa de metal y unas cuantas sillas. Deberíamos estar solos aquí, dijo Starsky Stripes. Antes de que pudieran hacer nada más, presionó un botón en la pared y una fina lámina metálica cubrió las ventanas, impidiendo que alguien pudiera espiar. Spider-Man se sentó en una de las sillas vacías, mientras Viuda Blanca saltaba a la pared lateral y se pegaba a la superficie, impidiéndole caerse con los pies y la espalda. No sé si está intentando presumir o si solo le está sacando todo el provecho a la araña. Negó con la cabeza y observó cómo la otra mujer sacaba una carpeta de uno de los armarios. Buscaba llamar la atención, al menos eso supuso. No entendería el significado de pasar desapercibida ni aunque le disparara en el trasero. Disculpen el pánico de antes, dijo Starsky Stripes. El suero nos ha afectado un poco a todos. Lo noté por las armas. Puso los ojos en blanco y se recostó en la silla. Ahora que no estaba rodeado de matones paranoicos con ganas de disparar, podía relajarse, aunque solo fuera un poco. Me alegra que no haya ido tan mal, dijo la viuda blanca. Su voz carecía de su habitual fuerza y alegría, lo cual le pareció a la vez aliviador y preocupante. He visto los efectos del suero de primera mano. Si está dentro de ti, quiero decir, si te ha afectado, entonces es posible que soy hombre muerto. La miró con desprecio. No tienes que andarte con rodeos, jefa. No es la primera vez que me han arrastrado por el barro, y a ti tampoco. Nos ponemos esta máscara y salimos todas las noches, así que quizá no volvamos, bueno, al menos yo no. No sé si alguien pueda matarte de verdad, teniendo en cuenta que puedes levantar un camión como si nada. Eso es diferente. No es como pelear con Hippo o esos gánsteres del almacén. No puedes simplemente eliminar el suero como hiciste con ellos. Una vez que esté en tu sistema, respiró entrecortadamente. Los supresores ayudan, pero necesitarás una dosis diaria para evitar convertirte y. Dios, todavía no sabemos por qué recuerdas cosas de ti, de Peter o de quien sea. ¿Importa a estas alturas? Ambos sabemos que no es mío y que puedo soportar algunas pesadillas. Quizás no, interrumpió Starsky Stripes. De cualquier manera, es solo uno de los problemas aquí, como dijo Spider-Woman. Algo me dice que esto los involucra a ambos, en más de un sentido. Empecemos por el principio. ¿No lo hicimos ya?, preguntó Spider-Man. No exactamente, abrió la carpeta, mostrando las fotos que contenía. Me dijiste que llegaste hace 2 semanas, ¿verdad? Yo diría que llegaste alrededor de la primera semana de enero, un poco después de Año Nuevo. ¿Te aferras a esta historia? No veo por qué no lo haría. Es exactamente lo que pasó. Ajá, se giró hacia Viuda Blanca.
También me dijiste que lo encontraste poco después de esto, ¿correcto? Sí, estaba salvando a ese chico que tienen en tratamiento. Frunció el ceño. Casi se había olvidado de Gabriel con todo lo que había pasado. Ojalá el chico estuviera bien ahora que el cabezazo y el resto de sus matones estaban en la cárcel. Aparte de eso, ha sido intermitente. Ha estado haciendo sus cosas casi siempre, aunque me encuentro con él de vez en cuando. Más de lo que me gustaría, bien. Entonces, aquí está la siguiente pregunta. Lo miró. Cuando despertaste en ese callejón, estabas solo, ¿verdad? Él asintió. Si Octavius hubiera estado allí, le habría retorcido el cuello a ese cabrón y le habría sacado a golpes las respuestas sobre cómo volver a casa. Bien, esto es crucial. Dime exactamente dónde estaba antes de que se separaran. Supongo que ambos estaban frente al portal, así que ¿cuál era la distancia entre ustedes? Casi, le rodeé el cuello con las manos. La viuda blanca lo miró, pero él ignoró. Ya se lo había imaginado de The Wolf. No lo necesitaba de ella. Esa cosa, dijo que no funcionaba, pero cuando llegué, empezó a zumbar más que el monstruo de Frankenstein. Negó con la cabeza. Le rodeé el cuello con las manos. Cuando esa cosa se extendió hacia nosotros, entonces te despertaste en ese callejón, terminó. Ante su asentimiento, dejó escapar un suspiro cansado. Sí, sé que crees que es verdad, pero no es casualidad, es lo que pasó. Si Octavio hubiera estado a mi lado al despertar, ¿crees que todavía estaría en este manicomio? Eso suponiendo que pudiera repetir lo que los trajo aquí, lo cual dudo. Tocó las fotos y los instó a mirarlas más de cerca. Les diré algo. He viajado por diferentes mundos durante 75 años, y no siempre lo hice sola. He tenido amigos que decidieron dejar sus mundos para acompañarme, ya sea por lealtad o porque querían encontrar una salida de sus dimensiones y establecerse en otro lugar. ¿Tiene esto algún sentido, abanderado? Preguntó Spider-Man. El punto es que, al atravesar un portal, no nos separamos. Ya sea que el portal se haya creado con tecnología de ese mundo o haya sido un fenómeno natural, salimos y llegamos a distancias comparables. Y Octavio estaba desaparecido, bien. Ella asintió. Ahora, mira estas fotos. Al observar con más atención las fotografías que cubrían el escritorio, abrió mucho los ojos y casi agarró la carpeta de la mesa con las prisas. Octavius. Rebuscó entre las fotos. La mayoría eran de un gris incoloro, algunas borrosas, pero podía verlo en todas. La mitad lisiada parecía la misma de siempre, sin su silla de ruedas torcida, reemplazada por algo que parecía más fácil de camuflar entre la multitud. Los lugares eran todos diferentes. A veces parecía estar en una especie de vestíbulo con traje de negocios, otras veces en una amplia zona llena de equipaje y vestido como si se fuera de vacaciones. Parecía que había estado ocupado las últimas 2 semanas. Buscar a un tal Otto Octavius fue un poco más complicado de lo que pensé, dijo Starzan Stripes. No es un nombre común ni mucho menos, pero por lo que nos contó Spider-Woman, lo describiste como un alemán pequeño y lisiado. Eso redujo mucho el margen de búsqueda, pero seguía sin estar segura de si era el correcto. Lo miró fijamente, aunque él estaba demasiado ocupado revisando las fotos como para prestarle atención. Supongo que es el correcto. Sí, reconocería a este delator en cualquier parte. No pudo evitar fruncir el ceño al ver una foto suya estrechando la mano de otro hombre, con una sonrisa en su rostro pálido. El nazi se había escapado 2 veces. Una vez que lo encontrara, vaya, así que así es como se ve, dijo la viuda blanca, sacándolo de sus agradables pensamientos. Pero, espera, eso no tiene ningún sentido, ¿de qué hablas? Preguntó, volviéndose hacia ella con una mirada fulminante. Octavio está aquí, tienes la prueba justo delante de ti, mira la fecha, Peter. Dice que lleva aquí 5 años. Él quería rebatirlo, decir algo para demostrar que estaba equivocada, pero ella agarró una de las fotos del montón y señaló los números del fondo antes de que él pudiera decir nada. Mira, aquí dice, 19 de marzo de 2011. Esta grabación se tomó hace años, así que no tiene sentido que sean de otra dimensión o lo que sea si ambos llegaron aquí hace un par de semanas. Estás mintiendo, tiene razón, dijo Starzan Stripes con gravedad. Revisé estas fotos yo mismo. Tu reacción al ver a este tal Octavius fue legítima, así que al menos puedo deducir que este es el tipo que estás buscando. Ahora la pregunta que tengo que hacerte. Dices que has estado aquí un par de semanas, pero las fechas de esas fotos no mienten. O estás diciendo la verdad o estás ocultando algo. ¿Por qué iba a mentirte? Se mordió el labio.
Nada de esto tenía sentido. Sabía que solo llevaba allí 2 semanas. Se había despertado en ese callejón con todo intacto y estaba casi seguro de que se habría dado cuentas y hubiera envejecido 5 años. No sé qué pasa, pero no escondo nada. Desperté en ese callejón sin nada más que la ropa que llevaba puesta y todo lo que llevaba encima. Tranquila. A pesar de mis palabras, te creo de verdad. Respondió Starsky Stripes. Te vi bien la cara y, a menos que empezaras con tu trabajo de justiciero a los 13 años, la cronología no tiene sentido. Aún así, tomó una de las fotos y tocó la fecha. Esto tampoco miente. Te creo cuando dices que solo llevas aquí 2 semanas, pero los hechos no cuadran. Si realmente soy de otra dimensión, quizás simplemente nos pusieron en épocas diferentes. Tiene tanto sentido como cualquier otra cosa, sugirió. No funciona. Pasé 75 años viajando para intentar encontrar el camino de regreso, y también pasaron 75 años aquí. No sé qué reglas, si es que hay alguna, siguen estas dimensiones alternativas, pero el tiempo parece fluir sin interrupción. Este tal Octavius estuvo aquí 5 años, podemos determinarlo, pero basándonos en su edad física, no cuadra si vinieron juntos. Soltó un suspiro cansado. Por desgracia, ni siquiera es la peor noticia. Por supuesto que hay más, murmuró Spider-Man. Déjame adivinar, ¿es el presidente? Nada tan simple, dijo ella, dándole una sonrisa irónica. Lo encontramos en contacto con agentes de Silk. Spider-Woman conocía a uno de sus mejores agentes y tú conociste a una de sus víctimas hace no mucho tiempo con esa chica Maxine. La verdad es que no me sorprende. Puso los ojos en blanco y suspiró. Octavius siempre fue un pequeño sapo, aferrándose a cualquiera que lo aceptara. Primero a los nazis y ahora a quien sea ese grupo SEDA. No sé si todavía se sostiene, pero en mi época su genio natural era casi inigualable. Supongo que podría haber ofrecido eso para que lo cuidaran, ¿un nazi? Estrellas y barras arqueó una ceja antes de restarle importancia rápidamente. De cualquier manera, dudo que sea una coincidencia. Spider-Woman tiene más experiencia lidiando con ellos que tú, pero la conexión de Octavius con el grupo significa que tú también estás involucrado. Miró su muñeca izquierda. Y eso podría explicar dónde contrajiste esa infección. Silk ha estado refinando el suero desde que lo encontraron. ¿Crees que ese tal Octavio inyectó a Peter? Preguntó la viuda blanca, entrecerrando los ojos. Es una posibilidad, aunque eso no explica la ausencia de síntomas. Lamentablemente, no podemos determinar cuándo exactamente le inyectaron el suero, pero creo que sería mejor que tomara los supresores por si acaso. Le puso una mano en el hombro a la joven. Pero aparte de eso, tenemos que hablar de otra cosa, Spider-Woman. A solas. Se giró para mirarlo. ¿Estarás bien solo unos minutos? ¿No tienes miedo de que me vaya cuando te des la vuelta? Preguntó. Claro, si crees que puedes encontrar a Octavius o derrotar a Silk por tu cuenta, no dudes en hacerlo. Nos harías un favor. Se encogió de hombros. Pero como dudo que eso suceda pronto, mejor siéntate y espera. Sí, volvió a mirar la mesa y se concentró en las fotos, ignorando el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose tras él. Necesitaba encontrarle sentido a esto, intentar comprender lo que estaba sucediendo. ¿Eres hombre muerto, Octavius? Tomó una de las fotos más recientes, tomadas hacía solo unos meses, y miró fijamente su contenido. Todavía Octavius, solo que su cabello estaba peinado de forma diferente esta vez no importaba. Reconocería esa cara en cualquier parte, y esas piernas destrozadas lo acompañarían hasta el día de su muerte. Pagaría por todo en cuanto le pusiera las manos encima a su larguirucho cuello. La puerta abriéndose por detrás fue seguida por el zumbido sordo de su sentido arácnido. Alguien está aquí. Al darse la vuelta, se encontró con otra mujer uniformada, flanqueada por los 2 científicos de antes y varias parejas de guardias con armas de fuego. A pesar de su poca corpulencia, era bastante obvio que ella estaba al mando. Las manifestantes por los derechos de las mujeres en su país habrían hecho un desfile si hubieran visto este lugar. ¿Es él? Preguntó, y el científico mayor asintió. Bien entonces. Entró en la habitación y se paró frente a él. Los demás permanecieron junto a la puerta, impidiéndole cualquier escape. Por la forma en que entrecerró los ojos, era evidente que ella no quería estar allí más que él. Me llamo Maria Hill. Eres la justiciera conocida como la Araña Oscura, ¿verdad? Spider-Man, en realidad, respondió. Esta mujer era un problema. Postura rígida, cabello castaño corto y ojos oscuros y entrecerrados que prácticamente lo perforaban.
Podía sentir el zumbido cada vez más fuerte, aunque no hasta el punto de ser realmente peligroso. Era la misma sensación que tenía cada vez que tenía que hablar con Gwen Stacy de su ciudad natal. No le caía bien, eso estaba claro. Supongo que estás aquí por algo. Tienes el suero del lagarto en tu organismo. ¿Es cierto? Sí, y me pusieron una inyección para mantenerlo bajo la tapa. ¿A qué te refieres? Hizo un gesto a los matones de la puerta y prácticamente entraron en estampida en la habitación, la mayoría corriendo tras él. El zumbido se había vuelto más fuerte. Vienen con nosotros. Tenemos que hacer unas pruebas. ¿Y si digo que no? Se oyeron varios clics a sus espaldas y prácticamente podía sentir los cañones de las pistolas de luces apuntándole a la nuca. A esa distancia, al menos una le daría, y no le gustaba la posibilidad de estar al otro lado de las dinamos de aquel manicomio. No estaba preguntando. Lo empujaron dentro de un contenedor cuadrado transparente, y la puerta se cerró tras él tan rápido como se abrió. Dándose la vuelta, lanzó un puñetazo a la superficie cristalina e hizo una mueca al negarse a moverse. No sirve de nada. Es una celda de contención diseñada específicamente para albergar a aquellos con habilidades mejoradas. Cualquier ataque no tendrá efecto, dijo ella, sin cambiar de rostro, incluso cuando él lanzó otro puñetazo donde habría estado su cabeza. Puedes continuar con tus inútiles ataques o puedes cooperar y podemos terminar con esto. Señora, usted tiene un significado muy retorcido de cooperación si cree que ponerle una pistola en la cabeza a alguien y meterlo dentro de una caja es una buena idea. Esta es la manera más conveniente, y para continuar, seré breve. No me importa quién seas bajo esa máscara ni por qué te han dado poder, así que no te preocupes. Sin embargo, tienes algo que necesitamos. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Sentido común? La posibilidad de una cura para el suero, dijo, apenas apartando la vista de él para tomar un frasquito. Uno de los médicos tiene una teoría y nos gustaría probarla. Si falla, te dejaremos salir y tú y yo no nos volveremos a ver. ¿Y si tiene éxito? Entonces salvamos a 6 personas inocentes con un riesgo aceptable para ti. No tienes nada que perder. Spider-Man se giró y frunció el ceño. Sus palabras, era sincera, al menos podía captarla. Aún así, no podía negar que una parte de él quería darle un golpe en la mandíbula por haberle puesto sus bombas esas armas en la nuca. No es buena idea. Suspiró. Una de las razones por las que seguía vivo era porque sabía cuándo levantarse y cuándo quedarse abajo. Y ahora tenía que arrastrarse de rodillas. ¿Cuál es esta teoría? Es muy posible que una de tus habilidades sea la resistencia a las toxinas, dijo, con un tono menos cortante ahora que él estaba cooperando. Si es así, es muy posible que podamos analizarlo y replicarlo, al menos hasta cierto punto, y podamos encontrar una cura para el suero. Esto también nos permitirá contrarrestar preventivamente cualquier uso posterior contra nosotros y otros, y salvar muchas vidas. Parece que intentas venderme algo. Se burló. Si era así, lo hacía después de robarle la cartera. Bien, te haré las pruebas. ¿Qué tengo que hacer? Un pequeño agujero frente a él se abrió, y la botella que ella sostenía fue introducida inmediatamente por él, y él la retiró de las manos. Son analgésicos. La mayoría de las veces se dispersan del organismo en pocas horas o días, pero si la teoría es correcta, entonces deberían ser eliminados rápidamente. La unidad de contención donde estás analiza tu cuerpo interno, así que solo tenemos que esperar. Peachy tomó 3 de las pastillas pequeñas y las tragó, ignorando el ligero entumecimiento que sentía. Una parte de él esperaba que estuvieran equivocadas, pero sabía que era una quimera. Desde que lo picó aquella araña, había cambiado, y no emborracharse era solo el principio. Tal vez era el precio que tenía que pagar por sus habilidades, pero había una razón por la que las drogas y otros narcóticos solo le daban breves ráfagas de alivio antes de abandonarlo. Quién sabe, tal vez esa fue la razón por la que se curó tan rápido, o tal vez al dios araña simplemente le gustaba joderlo. Pasaron 15 minutos antes de que Spencer finalmente hablara. No lo creería si no lo viera con mis propios ojos, pero, respiró hondo para calmarse antes de continuar. Señor Araña, su genética es normal, aunque parezca extraño, pero si lo que veo es correcto, entonces nuestra teoría es correcta. Usted elimina sustancias extrañas y acelerantes mucho más rápido que cualquier ser humano que haya visto. Los analgésicos deberían haberle durado al menos medio día, y sin embargo, ya no están en su organismo. Me perdonarás si no estoy bailando de alegría, doctor, pero eso no es todo. Continuó, ignorando su reprimenda.
No sé cómo describirlo con exactitud, pero aquí, giró la pantalla pequeña y le mostró lo que parecía una célula verde. El suero está en tu organismo, pero es inerte. Como un tumor benigno, si me permites la comparación. Estaba tan latente que casi lo pasamos por alto, pero, lo que papá quiere decir es que esto normalmente es imposible, interrumpió Alistair. Cuando el suero se inyecta en el torrente sanguíneo, se propaga rápidamente por todo el cuerpo, deformando las células a su paso y convirtiendo a los infectados en un estado inhumano. Pero aquí, pulsó algunas teclas y la imagen se movió. Puedes ver que intenta propagarse, pero lo que sea que tengas dentro del cuerpo lo impide. Elimina las células infectadas antes de que pueda tomar el control, aunque no es lo suficientemente fuerte como para expulsar la base de la infección directamente. ¿Por qué estaría infectada mi sangre entonces? Debería haber resultado segura. Sabía que debería haber sido menos franco, pero esa parte de él que se dedicaba a los libros y a la investigación le impedía, al menos, sentir curiosidad. Desconocido en ese momento, pero si mi suposición es correcta, los anticuerpos que te otorgan tus dones solo permanecen mientras el suero está en contacto contigo específicamente. Cuando te extrajimos la sangre, las células infectadas que se volvieron inertes se extendieron por la sangre ahora separada. Chasqueó la lengua. Desafortunadamente, con el suero ahora atrapado en el nivel basal, no podemos entender cómo lo hizo. Así que es inútil, frunció el ceño. Si ese anticuerpo que buscas está dentro de mí, no puedes dárselo a nadie más. No exactamente, yo, Spider, dijo Alistair. Quizás haya una manera de ver el proceso en acción, pero el riesgo es más grave que simplemente ingerir unos analgésicos. Estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando el agujero se abrió de nuevo. Ill metió una jeringa en el pequeño hueco y la dejó caer al suelo. Peter la vio rodar hacia él, deteniéndose solo cuando golpeó su bota. Algo me dice que esto no es otro analgésico. Tomó la jeringa y miró con los ojos entrecerrados el líquido verde que llenaba una cuarta parte del interior. El suero del lagarto, al menos lo que logramos recrear con lo que pudimos reunir, dijo Ill. No es una dosis lo suficientemente grande como para forzar una transformación, pero hay suficiente para provocar una reacción. Una vez dentro, tus anticuerpos deberían purgarlo de tu sistema y podremos recopilar los datos. Una vez que tengamos los resultados, podrás irte y te compensaremos si así lo deseas. Viniste preparado, ¿verdad? Giró la jeringa en sus manos. Si el chico no se equivocaba, una sobredosis lo convertiría en un monstruo. Probablemente por eso me pusieron en esta jaula. Si perdía el control, al menos no mataría a nadie. Eso era probablemente lo que pensaban. No voy a mentir, no va a ser agradable, pero puedo asegurarte que no te convertirás en un monstruo. Es un poco tarde para jugar la carta de la confianza. Se burló, destapando la aguja y mirando las dos pequeñas agujas. Todo se reducía a números. Lo ponía en riesgo, pero si le extraían esos anticuerpos, podrían salvar a 6 inocentes. Pragmático y griega. Tenía que admitir que, desde una perspectiva impersonal, tenía sentido. Una vida por 6, aunque normalmente arriesgaba a los criminales. Además, no era como si tuviera otra opción en este momento. La punzante sensación de las agujas atravesándole la piel no era nada comparada con lo que vino después. Podía oír su sentido arácnido a todo volumen, un zumbido casi ensordecedor mientras caía de rodillas. Apenas podía oír a los científicos decir algo, pero sus propios gritos y el estruendo de su sexto sentido le advertían de que estaba en peligro. Lo logré. Peter miró el tubo de ensayo con entusiasmo, agarrando el vaso con cuidado. Le llevó semanas e incluso tuvo que robar algunos materiales de donde pudo, pero valió la pena. Por fin, podría ser más que un simple pequeño Parker. Se lo demostraría a todos. ¿Cómo está su cuerpo purgando el suero? Ese sistema de defensa no existía antes. Cerró los ojos con fuerza y se tapó los oídos con las manos. Demasiado ruidoso. Todos eran demasiado ruidosos. Tenía que callarlos. Ah. Sí, claro. El concierto. Ah, vale. Nos vemos allí, supongo, murmuró Harry, dándose la vuelta y saliendo del gimnasio mientras Gwen lo miraba de forma extraña. Chica, o eres una asesina víbora mortal o tienes un juego bajo cero, dijo Gloria. ¿Eh? ¿Qué? Gwen la miró con expresión confundida. Osborn, ¿vas a dejar que se entrometa así? Te estaba invitando a salir, genio. La mina del lápiz se quebró al aplicarle demasiada fuerza.
Murmurando un tengo que irme, salió del gimnasio con dificultad e ignoró las burlas de Carl King y su grupo de compinches al pasar por los pasillos. Era fácil. Eran unos abusadores, unos imbéciles que no llegarían a nada al terminar el instituto y no podían presionar a nadie para que les hiciera el trabajo. Tenían los días contados. Pero Harry era uno de sus mejores amigos, y eso hacía que lo que hacía le doliera aún más. Harry sabía que amaba a Gwen, pero al parecer nada de eso le importaba. Entendía por qué se había enamorado de ella, pero comprenderlo no significaba mucho en ese momento. Sus puños le dolían cada vez más mientras seguía golpeando las paredes de su jaula. Los científicos se afanaban, intentando encontrar lo que buscaban, mientras ella seguía observándolo. Un gruñido emanó de su garganta y golpeó el cristal una última vez. Apenas aparecieron grietas en la superficie, lo que hizo que la mujer retrocediera un poco. Bien. Ella sabía que era la siguiente. Iba a ser sencillo. Una vez que se inyectara el suero, se convertiría en uno de los dotados, igual que Janet Van Dyne o el Capitán América, que usaron la ciencia para convertirse en quienes eran. Podría ser como Spider-Woman. Podría convertirse en un héroe, idolatrado por las masas, en lugar de ser un fracasado que jamás llegaría a nada. Dejando a un lado los últimos rastros de vacilación, presionó el tubo de ensayo contra sus labios y bebió el suero. ¿Qué carajo está pasando aquí? Gwen se sorprendió a sí misma por lo fuerte que había gritado, pero la vista frente a ella fue suficiente para superar cualquier incertidumbre que tuviera. Spencer y Alistair estudiando una terminal, un agente de S.H.I.E.L.D. parado frente a lo que parecía un contenedor de plexiglas, y Peter quedó atrapado dentro, apenas moviéndose mientras se mecía en posición fetal. Kat fue el primero en decir algo, abriéndose paso a empujones y mirando fijamente al otro agente en la sala. ¿Qué demonios haces aquí, Ira? Preguntó, con aspecto de estar evitando por poco burlarse de la mujer. Esta no es tu operación. Tampoco es tuyo, ya no, dijo, mirando pasivamente a Cap y a ella, tu tarea era llevar al justiciero a hacerle pruebas. Yo lo hice. Él es, el único inmune al suero, terminó Ill, mirando a Peter, que se mecía lentamente. En ese momento, las variables cambiaron. ¿No entiendes lo que esto significa? Él es la clave para salvar a esas 6 personas, salvar a las víctimas de Harry Osborn que tu pequeño protegido dejó escapar. La fulminó con la mirada, y Gwen le dio la espalda. No le dieron lo suficiente para transformarlo y sabíamos que podría purgarlo con el tiempo suficiente. Los riesgos eran aceptables. Jesucristo, es solo un niño. Un chico que arruinó los experimentos de Silk y contra quien, debo recordarles, lucharon junto a Frank Castle antes de desenmascararlo. Los hechos no cambian solo porque sea más joven de lo que suponían. Se volvió hacia los 2 científicos. ¿Obtuvieron los resultados que necesitaban? No, es, el mayor de los Smith negó con la cabeza. Los anticuerpos que usa para purgar el suero, es como si desaparecieran por completo una vez que cumplen su función. Se frotó las sienes e hizo una mueca. Tendríamos que intentar extraerlos mientras le están purgando el suero del organismo. No es algo que podamos replicar solo con datos visuales. Lo que significa que tenemos que repetir el procedimiento. ¿Estás loca?, gritó Gwen, acercándose a la anciana y señalándole el pecho con un dedo. Míralo. ¿Sabes lo que hace el suero? ¿Qué te hace pensar que inyectarlo 2 veces no es mala idea? Podría decir lo mismo de liberar a un conocido terrorista que le dio el suero a Silk en primer lugar, respondió ella, mirándola con frialdad. No estás en posición de juzgarme. Que Wilson te escuche no cambia los hechos. No eres una agente de S.H.I.E.L.D. y, desde luego, no tienes derecho a decidir qué puedo o no puedo hacer, dadas las cosas que ya has hecho. Lo estás torturando. Un riesgo aceptable para salvar 6 vidas inocentes. Se volvió hacia los científicos. Denme otra dosis, la misma que antes. Ya era suficiente. Gwen agarró a la mujer por el cuello y la levantó, levantándola del suelo con la espalda contra la pared transparente de la jaula. Sáquenlo de esa jaula. Ahora. Vio que el agente entrecerraba los ojos y fruncía el ceño, pero no mostró ninguna otra señal de preocupación por el repentino maltrato que estaba recibiendo. No estoy bromeando. Ese suero no va a matar a nadie más. Abran la puerta. Aplaza esa orden, dijo con calma, Spider-Woman no tiene autoridad aquí. Levantó una mano para golpearla, pero Cap la apartó. Ella no, pero yo sí. Apretó el brazo con más fuerza. Spider-Woman, suelta a la agente y podrás llevártelo de aquí. Te doy mi palabra. Wilson, míralo. Incluso si es inmune al suero, le afecta de todas formas.
Ella bajó la mirada hacia su cuerpo tembloroso con lástima. Hablaremos con Peggy sobre esto, pero hasta entonces ninguno de los dos se va a involucrar, ¿está claro? Estás cometiendo un error, déjalo salir. Gwen la soltó y retrocedió. Casi se había desmayado, y por muy avergonzada que estuviera de admitirlo, no se sentía muy culpable, aunque el agente no fuera un criminal. Maldita fuera si dejaba que lo que le pasó a Peter le pasara a alguien más, sin importar quién fuera. Ese suero ya había arruinado suficientes vidas. Añadir otro cuerpo al montón no resolvería nada. La puerta, si es que se le podía llamar así, de la jaula se abrió y ella entró, sacando a Peter con todo el cuidado posible. Oyó a los Smith y a la gente decirle algo, pero bloqueó sus palabras. Podrían haberle dado un discurso sobre lo completamente justificado que estaba y cómo serviría al bien común en algún momento, y, sinceramente, le habría importado un bledo. Gwen salió corriendo, trepando por las paredes en lugar de tomar el ascensor, y se puso a columpiarse al salir del edificio. Era más difícil con Peter colgado de una mano, pero no iba a dejarlo en ese estado. Estaba enfadada, no, eso era quedarse corto. Estaba furiosa. No sabía quién era, quizás era Peter o quizás era una contraparte de otra dimensión, como él creía, pero ahora mismo no importaba. Ese maldito veneno le arrebató a sus dos mejores amigas, condenó a otras 6 personas inocentes y solo Dios sabe qué más, una vez que la organización Silk empezó a usarlo como arma. Ella no iba a perder a nadie más. Se había agachado mientras se balanceaba sobre un tejado cuando él se movió, moviéndose con un frenesí repentino que la hizo soltarlo, sorprendida. Mierda, Peter. Hizo una mueca al caer sobre la superficie nevada del edificio. Solo podía esperar que no se rompiera nada en la caída. Dios mío, lo siento. Corrió a su lado y se arrodilló junto a él. ¿Se ha roto algo? Podemos. Quítate de encima. La empujó y se puso de pie temblorosamente, sus pocos pasos tambaleantes hasta que volvió a caer con un golpe sordo. Gwen hizo otra mueca de dolor y le ofreció una mano. Vamos, lo que sea que te hayan hecho te jodió de verdad. Déjame ayudarte. Como si te importara, le apartó la mano de un manotazo y se levantó de nuevo, recuperando por fin el equilibrio. Fuiste la única razón por la que estuve ahí dentro. Fuiste tú quien me dijo que me hiciera la prueba, y por eso, me volvieron a meter droga. Peter, eso no es lo que yo, deja de llamarme así. Gritó, tan fuerte que ella casi se encogió. Ese es mi nombre, pero por cómo lo dices, crees que soy ese niño estúpido que murió. Se rió con amargura. Para eso es esto, ¿no? Un intento retorcido de redención. ¿Crees que soy tu segunda oportunidad, que si me salvas puedes librarte de la culpa? ¿Por qué te crees responsable de que un idiota se haya matado? Peter, respiró hondo y cerró los ojos. Le temblaban las manos. No era culpa suya. El suero debía de estar afectándolo. No es por eso que yo, ¿verdad? No te importó lo suficiente como para vigilarme antes de descubrir que tenía cara de niño muerto. No me quitaste la pistola ni me trataste como a un maldito lisiado hasta que viste lo que había debajo de la máscara. Frunció el ceño. ¿Sabes qué? Yo no soy él. No me puse celoso solo porque un amigo invitara a salir a una chica que me gustaba. No me metí en la cama a llorar hasta quedarme dormido cuando me dieron una paliza. ¿Y sabes cuál es la mayor diferencia? Peter, no me convertí en un maldito monstruo. Supo que había cometido un error en cuanto lo hizo, pero la perspectiva siempre era perfecta. Antes de que pudiera contenerse, una mano arremetió contra él, cerrando los dedos en un puño, impactándolo justo donde tenía la boca, con tanta fuerza que lo hizo caer de lado. La ira que sentía se disipó al mirarlo. Él se quitó la mascarilla y tosió, con el labio inferior abierto y sangrando profusamente. Oh, no quise decir. Bajó la mirada hacia su mano derecha, sintiendo que la culpa aumentaba al ver las manchas de sangre que cubrían sus dedos blancos. Su sangre. La sangre de Pedro. La miró, con la sorpresa y el dolor reflejados en su rostro antes de fruncir el ceño. Supongo que debería haberlo esperado, apartó la mirada, mientras la sangre seguía goteando sobre la nieve que cubría el tejado. A eso se reduce todo, ¿no? No puedo ser quien quieres que sea, ambos lo sabemos. Así que, aléjate de mí. Encontraré a Octavius por mi cuenta, solo tienes que dejarme en paz. No. Déjame, en paz. Yo no quise, ¿no lo entiendes? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. No soy él. No soy tu amigo, no soy tu víctima, no soy tu segunda oportunidad. No soy nada para ti. No soy, Peter, por favor, no soy tu responsabilidad.
Responsabilidad, la muerte de Peter fue su culpa, siempre lo había sabido. No necesitaba que Jameson le gritara a todo el mundo, no necesitaba que la tía May le echara la culpa de su muerte en un momento de debilidad, ni que su padre le pusiera una pistola en la cabeza como si fuera una delincuente común. Si hubiera hecho las cosas mejor, si no lo hubiera golpeado tan severamente, tal vez hubiera habido una posibilidad. Tal vez podrían haberlo salvado como Ari y los demás y ahora ella solo estaba tratando de compensar todo otra vez, tratando de aprovechar cualquier segunda oportunidad para poder tratar de borrar sus errores, pero terminando justo donde comenzó, usando sus puños para tratar de hacer que el problema desapareciera. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero todo lo que salió fue un suave "lo siento, Peter". Spider-Man se volvió a poner la máscara, tropezó hasta el borde del tejado y desapareció de la vista. No sabía si la había oído, pero aunque lo hubiera hecho, dudaba que le importara. Respiró hondo, saltó del otro lado del tejado y se dejó llevar por un columpio. Gwen miraba fijamente el techo de su apartamento, con los auriculares sonando una canción de rock cualquiera de su lista de reproducción a todo volumen. Todo el pequeño piso estaba completamente a oscuras, debido a un apagón que afectó a toda la manzana. Quizás era por la nieve, quizás estaban haciendo mantenimiento, o quizás el destino, o la vida, simplemente decidió que necesitaba una última reprimenda para terminar el día. La canción terminó, y una igual de fuerte la reemplazó un segundo después. La verdad es que no sabía qué hacía, deprimida en la oscuridad como una adolescente emo, pero no sabía qué más podía hacer. ¿Hablar con su padre? ¿Estar en un caso? ¿Con el Cap? No era probable, a menos que quisiera repetir su anterior charla sobre motivaciones. ¿Con el resto de sus amigos? Bueno, primero tendría que lidiar con el asunto de la identidad secreta y no estaba de humor para escuchar a MJ decir "te lo dije" durante la siguiente media hora. Lo que la dejó simplemente mirando al techo porque la única alternativa que le quedaba era tratar de encontrarse a sí misma, y honestamente estaba demasiado cansada para intentarlo e incluso comenzar a intentarlo. Sus ojos empezaban a cerrarse cuando lo oyó. Golpes lentos, casi imposibles de oír con el estruendo de la música. Se quitó los auriculares, se levantó y se dirigió a la puerta. ¿Se le habían olvidado las llaves a Betty? No, habría oído muchas más quejas y gritos si eso hubiera pasado. Tampoco era una ladrona. Su sentido arácnido no la avisó y había que ser un ladrón de pacotilla para llamar a la puerta. Ella giró la cerradura y tiró solo para encontrar a Spider-Man en el otro lado. ¿Spider-Man?, preguntó con voz suave. Oye, bajó la mirada hacia sus pies. ¿Es un mal momento? Ah, no, pero, ¿qué haces aquí? Lo siento, pero, solo necesitaba hablar con alguien. Respiró hondo. Lo siento. Sé que esto debe ser una molestia, pero eres una de las pocas personas en las que puedo confiar en este manicomio. Volvió a mirar la escalera oscura. Sí, si te estoy molestando, me iré, pero, agradecería mucho hablar con alguien para intentar olvidar todo lo que ha pasado hoy. Debería haber dicho algo. Él confiaba en ella, pero también la odiaba. Era sucio, como la vez antes de que se rebelara ante su padre. Deberías decirle la verdad, dijo una parte de ella. Deberías decirle que se fuera, susurró otra. Dolería menos si se lo decía ahora, dolería menos si simplemente lo rechazaba y se excusaba diciendo que estaba cansada y quería irse a la cama. En lugar de eso, dijo 3 palabras de las que estaba segura que se iba a arrepentir. Sí, pasa.